Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Vargas. Soy del Colegio Atenas School, del tercero BGUA. Y bueno, hoy día les voy a explicar acerca de un circuito eléctrico. Bueno, ¿en qué consiste un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos, como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transitores y entre otros, que en sí transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito eléctrico lineal que consta de fuentes, componentes lineales, resistores condensadores, inductores y elementos de distribución lineales, que son líneas de transmisión o cables. Tienen la propiedad de la susposición lineal. Además son fáciles de analizar usando los métodos eh, de dominio de la frecuencia, para así determinar su respuesta en la corriente directa, en una corriente alterna y transitoria. Un circuito resistivo es un circuito que contiene solo las resistencias, fuentes de voltaje y corriente. Además, el análisis de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que contienen capacitores e inductores. Si las fuentes son de corriente directa, o sea, corriente continua, se denomina corriente directa o continua. Bueno, un circuito que contiene componentes eléctricos que se denominan circuito electrónico, generalmente están en redes que no son lineales y requieren de diseños o herramientas de análisis mucho más complejas. Bueno, los elementos de un circuito eléctrico se componen por componente, nodo, rama, malla, fuente y, por último, conductor. Bueno, el componente es un dispositivo con dos o más terminales en las que puede fluir interiormente una carga. En la figura 1 se puede, o sea, en todas estas de aquí, se pueden denotar que son los componentes o resistores de la fuente. Bueno, el nodo son puntos de un circuito que componen más o dos conductores. En sí se considera un nuevo nodo porque se puede ver a sí mismo entre ellas la diferencia de potencial que puede tener una tensión en el circuito eléctrico. Bueno, en la rama es la porción del circuito que está comprendido por dos nodos, como ya se habló anteriormente. La malla es cualquier camino cerrado en sí que tiene un circuito eléctrico. La fuente es el componente que tiene en sí que se encarga de proporcionar la energía eléctrica a un circuito entero, o sea, todo el circuito eléctrico componente. La fuente, la fuente y el conductor por último, que es un objeto de material que permite así el libre flujo de corriente sin resistencia, haciendo en sí contacto entre dos o más componentes electrónicos. Bueno, la clasificación. El circuito electrónico se clasifican de la siguiente forma: la tipo de señal, tipo de régimen, tipos de componentes y tipos de configuración. En el tipo de señal se puede encontrar la corriente continua, corriente alterna. En tipo de régimen se puede encontrar la corriente periódica, la corriente transitoria y permanente. Y en el tipos de componentes encontramos eléctricos y electrónicos, que en los electrónicos se encuentran además digitales, analógicos y mixtos. Tipo de configuración se encuentran la serie, el paralelo y el mixto. Ahora pasamos a las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales en sí son un régimen de cualquier circuito eléctrico que componen, como en este caso tenemos a la ley del corriente de Kirchhoff, la ley de tensión de Kirchhoff, la ley de Ohm, el teorema de Norton, el teorema de Thevenin, el teorema de superposición y así. Bueno, ¿qué es la ley de corriente de Kirchhoff? Es la suma de corrientes que entran por un nodo y deben ser igual a la suma de las corrientes
que salen por ese nodo. Ahora, la ley de tensión de Kirchhoff es la suma o de las tensiones que forman así un lazo que debe ser igual a cero. La ley de Ohm, en cambio, es el flujo de corriente que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El teorema de Norton en sí es cualquier red lineal que tenga una fuente o tensión o de corriente que al menos una resistencia es equivalente a la fuente ideal de la corriente en paralelo con una resistencia. El teorema de Thevenin es cualquier red lineal también, pero que tenga una fuente de tensión o una corriente que al menos tenga una resistencia equivalente a una fuente ideal de una tensión en una serie con resistencia. Por último, el teorema de superposición es una red eléctrica lineal con más varias fuentes independientes. Eso quiere decir que es la respuesta de una rama determinada con todas las fuentes que están activas simultáneamente. Es igual a la suma lineal, que a su vez es la respuestas individuales que toman una fuente independiente a la vez. Bueno, un dato curioso es que si el circuito contiene componentes no lineales y reactivos, pueden necesitarse otras leyes más complejas que su aplicación genera un sistema de ecuaciones que puede resolverse ya sea de su forma algebraica o numérica. Bueno, aquí pasamos a los métodos de diseño. Para diseñar cualquier circuito eléctrico, ya sea analógico, digital, los ingenieros eléctricos deben ser capaces de predecir las tensiones y corrientes de todo circuito. Los circuitos lineales, es decir, los circuitos con la misma frecuencia de entrada y salida, pueden analizarse a mano usando la teoría de los números complejos. Otros circuitos solo pueden analizarse con programas informáticos especializados así con temáticas de estimación con el método de lineación. Los programas informáticos de simulación de los circuitos como SPICE y lenguajes como VHDL y Verilog permiten así a los ingenieros diseñar circuitos sin el tiempo, gasto y riesgo que tienen en construir un circuito prototipo. Bueno, el circuito eléctrico tiene componentes lineales y reactivos. Pueden necesitarse otras leyes mucho más complejas al aplicar estas leyes o teoremas, que así se producirán un sistema de ecuaciones lineales que pueden resolverse manual o por computadora. Bueno, también tenemos otros tipos de circuitos. En este caso tenemos al circuito de corriente directa, circuito de corriente alterna, circuito digital, circuito en serie, circuito en paralelo, circuito integrado, circuito de señal mixta, circuito de primer orden y diagrama electrónico. Bueno, los circuitos de corriente directa son aquellas donde se mantiene su longitud y su magnitud a lo largo del tiempo. Los circuitos de corriente alterna, en cambio, son aquellos donde su corriente eléctrica varía cíclicamente. El circuito digital trabaja con señales digitales como las computadoras, los controladores lógicos programables y los relojes electromagnéticos, entre otros. El circuito en serie son conectados secuencialmente. El circuito en paralelo son donde están todos los componentes y coinciden en sí para hacer que coinciden así sus terminales. El circuito integrado son las pastillas de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área, sobre lo que se fabrican los circuitos electrónicos. Ahora pasamos al circuito de señal mixta. Contienen componentes analógicos y digitales. Los conversores analógicos digital y los conversores digital analógicos son los principales ejemplos. Ahora pasamos al circuito de primer orden. Estos contienen así un elemento que almacena energía. Y por último tenemos al diagrama electrónico.
que estos son representación pictórica de un circuito. Ya, ahora les voy a hablar acerca de lo que tiene aquí mi circuito eléctrico. Bueno, en este caso, como podemos ver aquí, está el generador que está con corriente positiva y negativa. Están los, las fuentes, como podemos ver aquí en el circuito. Tenemos al interruptor, como vemos en este caso, y así funcione adecuadamente el circuito eléctrico. Como en este caso tenemos aquí la corriente negativa, o sea, los electrones pasan por medio de los cables y van directamente al interruptor, que en este caso tenemos aquí, en este ejemplo, el foco o en este caso la luz donde se va a prender con la energía. Vamos a ver en el ejemplo. Ya. Como podemos denotar aquí, siempre va a pasar por el generador y al último va a pasar por el receptor, que es el foco, en este caso. Y eso, les quería explicar acerca de cómo era un circuito eléctrico y como ya tienen noción, eso es lo fundamental para que sirva así un circuito eléctrico, su funcionamiento, su explicación y todo detalladamente. Muchas gracias por ver el video. Adiós.